No comprendo por qué Miriam Germán, después de una brillante carrera como jueza, como Procuradora General de la República luego, haya aceptado ser parte de un consejo de administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, designada por recomendación del presidente de la República, Luis Abinader. ¿Qué razón tiene una persona jubilada con un buen salario para entrar nuevamente al Estado en un cargo inferior a todos los que ella ha ostentado? No me malinterpreten. Hay hombres que hablan en códigos, no porque no sepan expresarse, sino porque saben exactamente lo que están haciendo. De ser un descendiente de libaneses. Julio Jacín es uno de esos hombres. Sus palabras, para el ojo no entrenado, parecen ruido, declaraciones vagas, frases que no cierran. Pero hay quienes llevan años intentando descifrarlas, y los que lo logran describen siempre la misma sensación. De repente, todo comienza a tener sentido. José Gómez no es un periodista, no es un activista, es algo más incómodo que eso. Es un ex espía del gobierno de Luis Abinader, un hombre que, se supone, debía guardar silencio y que decidió no hacerlo. Su denuncia, en apariencia, es simple. Una operación de combustible, 80,000 barriles, valorados en $6 millones. Pero nada en esta historia es lo que parece. El cargamento fue manejado por un empresario del mundo artístico, un hombre cuyo negocio son los espectáculos. Alguien que, por ninguna lógica comercial conocida, debería estar operando en el mercado de hidrocarburos. Y sin embargo, ahí estaba su nombre. Detrás de él, una empresa fantasma en Panamá. A cargo, un hombre llamado Simón Díaz. Pero lo más inquietante no es quién movió el combustible. La pregunta que José Gómez dejó sobre la mesa fue directa y brutal. ¿Ese combustible impago era una forma de financiar a Hezbollah o directamente a Irán? Para entender el peso de esta denuncia, hay que entender a un hombre, Samuel Pereira Rojas. Advertencia. Todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. Se le conoce, en los círculos de poder de Santo Domingo, con un título que en cualquier otro contexto sonaría como un elogio: el banquero favorito del presidente. Yo tal vez no soy el ministro preferido, pero soy el banquero preferido del presidente. Yo quiero echar una vaina aquí. Yo quiero que el presidente de la República dé... Pero en política, los favoritismos tienen precio. Y ese precio casi siempre tiene historia. Para entender por qué Samuel Pereira ocupa ese lugar privilegiado en el ecosistema de poder dominicano, hay que seguir un rastro que no comienza con él. Comienza con su familia y comienza con 3 apellidos. 3 apellidos que les pedimos desde este momento que no olviden: Canaan, El Mudesi, Asbun. 3 apellidos árabes. 3 piezas de un mismo tablero. El primero, René Canaan Rojas, primo directo de Samuel Pereira Rojas. Su nombre apareció en el caso de los Tucanos, una investigación que sacudió los cimientos de varios sectores en Dominicana. Junto a su primo Samuel, René fue señalado en ese caso. Sin embargo, ninguno de los dos fue enjuiciado. La razón que circula en los pasillos judiciales: su estrecho vínculo con la comunidad líbano-árabe. El segundo apellido, El Mudesi, Alex Rojas El Mudesi, apareció vinculado al caso Medusa, otra investigación de alto perfil. Esta vez por operaciones opacas que superaban los 72 millones de pesos. Y como antes, el desenlace fue el mismo: sin procesamiento, sin condena. El escudo, nuevamente, parece haber sido su pertenencia a esa misma red libanesa dominicana. Una red que, para quienes la investigan, parece tener una propiedad casi mística: la impunidad. El tercero es diferente. Asbun no es un familiar de Samuel Pereira.
Pero su sombra aparece en esta historia de una manera que genera más preguntas que respuestas. En algún momento el periódico Noticias Sin publicó una nota que detallaba cómo República Dominicana habría formado parte de una trama de contrabando de petróleo destinada a evadir las sanciones internacionales impuestas a Irán y a Hezbollah. Esa nota desapareció, fue eliminada. Pero la historia de Samuel Pereira no se construye solo sobre lo que queda impune. También se construye sobre lo que, según sus denunciantes, él mismo hizo. La organización Somos Pueblo presentó una denuncia que describe una historia tan peculiar que resulta difícil de ignorar. Un empresario israelí, un acuerdo claro, el 10% de comisión por la venta de una propiedad, una negociación que, sobre el papel, era un negocio ordinario. Pero el desenlace no fue ordinario. Samuel Pereira, según la denuncia, terminó emitiendo una factura de $1 millón. Y no solo eso. Terminó tomando el control de la propiedad misma. El caso lleva tiempo en el limbo, sin resolución, sin fecha de cierre. Quienes lo siguen de cerca tienen una teoría sobre cuándo podría moverse, cuando Luis Abinader abandone el poder en 2028. Como si el reloj de la justicia dominicana tuviera una configuración especial, una que no corre igual para todos. Hay un detalle que los investigadores suelen buscar cuando quieren entender la arquitectura financiera de un individuo. Las empresas fantasma, vehículos diseñados para mover dinero sin dejar huellas claras. Escudos corporativos que separan al propietario real de la operación visible. Según Open Corporates, Samuel Pereira Rojas figura asociado a casi 10 empresas registradas en Panamá. 10. Y eso no sería noticia, en un mundo donde los negocios internacionales son comunes. Salvo por un detalle, que eso coincide, punto por punto, con lo que José Gómez denunció, la operación de los 80,000 barriles. La empresa fantasma, Panamá como epicentro. El mapa, para quienes saben leerlo, empieza a tener una forma reconocible. Aquí es donde la historia deja de ser dominicana y se convierte en algo mucho más grande. Reuters, la agencia de noticias internacional de mayor credibilidad en el mundo, publicó no una, sino 2 investigaciones que establecen una conexión directa entre el contrabando de petróleo y combustible en América Latina y las redes de financiamiento de Hezbollah e Irán. No es una teoría conspirativa. Es un patrón documentado, rastreado, verificado, y República Dominicana, según las piezas que se van uniendo, no sería un espectador de ese patrón. Sería parte del tablero. Un periódico dominicano reportó algo que debería haber generado una crisis diplomática. El tanquero Oceánica, un buque sancionado internacionalmente por sus vínculos con el financiamiento de Hezbollah, fue visto en aguas de República Dominicana. Y luego fue visto desembarcando en Venezuela, un barco que no debería poder operar libremente, un barco con nombre en listas negras, moviéndose aparentemente con normalidad. Hace un tiempo atrás, yo me encontré bastante sospechosas unas declaraciones que dio Julio Jacín. La verdad es que yo siempre cuando escucho el programa Revista 110, lo escucho con mucho cuidado. ¿Y por qué digo esto? Porque Julio Jacín es una persona que maneja mucha información y a veces él da informaciones en clave que con el tiempo vienen dilucidándose. Pero yo tenía guardada estas declaraciones de Julio Jacín porque la verdad es que cuando vi estas declaraciones me parecieron sospechosas. Pero hoy en día hemos visto una serie de eventos que están pasando con el contrabando de petróleo, con el tema de Refidonza y Samuel Pereira, uno de los favoritos de Luis Abinader, porque él lo dijo, que él es uno de los favoritos de Luis Abinader. Dijo, yo soy su banquero favorito. Pero vamos a iniciar este video escuchando lo que habría dicho Julio Jacín, porque es muy importante escucharlo. No comprendo por qué Miriam Germán, después de una brillante carrera como jueza, como procuradora general de la República luego, haya aceptado
ser parte de un consejo de administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, designada por recomendación del presidente de la República, Luis Abinader? ¿Qué razón tiene una persona jubilada con un buen salario para entrar nuevamente al Estado en un cargo inferior a todos los que ella ha ostentado? No me malinterpreten, no me malinterpreten. Sé que en cualquier cargo Miriam Germán se desempeñará con rectitud, pero ese nombramiento se interpreta como una compensación por labores al sector político realizado en los 4 años pasados. Y de eso hay que... Señores, ya ustedes estuvieron escuchando lo que dijo Julio Jacín sobre esta situación, esta designación de Miriam Germán en la refinería, en este consejo. Y no se sabe si las razones por las cuales Luis Abinader la puso allí era porque ya Samuel Pereira, quien lo habrían expulsado del Banco de Reserva por petición de Estados Unidos, este señor necesitaba que le pusieran una vigilancia, y esta vigilancia sería Miriam Germán. Pero para muchos esto sería risible, porque todo el mundo sabe cuál fue el trabajo de Miriam Germán como procuradora, donde no procesó ni un solo PRMista y se fue con las manos vacías correspondiente a casos que tengan que ver con el PRM. Pero ¿qué es lo que pasa? Que recientemente Jochi Gómez hace una denuncia, y una denuncia bastante gruesa, que se ha vuelto viral en el fin de semana. Dice Jochi Gómez sobre una denuncia. Vamos a leer la denuncia. Dice aquí: del 28 de agosto al 1 de septiembre del 2024 se descargaron en República Dominicana aproximadamente 80,000 barriles de fuel oil valorados más o menos en $6 millones. Escuchen esto. El cargamento fue manejado a través de la empresa artística de Simon Díaz, hoy investigado por presunta estafa, falsificación documental y lavado de activos en la Fiscalía del Distrito Nacional. Para la operación se utilizó una sociedad anónima constituida apenas meses antes con un capital de $10,000 y sin actividad real. Las acciones fueron emitidas directamente a nombre de Simon Díaz, pero con una capa de prestanombre como administradores. Resultado: más de 6 millones facturados y cobrados a través de una estructura offshore y un combustible que nunca pagado al suplidor. Y la pregunta es simple, dice él: ¿por qué esto no se está investigando a fondo? ¿Quién desde Palacio Nacional está paralizando la investigación? Un empresario no puede defenderse diciendo fue retribución por financiamiento político. Eso hay que probarlo. La amistad no es un delito, la complicidad sí. ¿Qué es lo que él está revelando? Él está revelando algo que nosotros venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, de que hay una tendencia al contrabando de combustible. Esto también lo habría dicho el Departamento de Estado, que sancionó una red clave involucrada en tráfico de fentanilo, robo de combustible y contrabando de petróleo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ya las redes que se dedican al tráfico de polvo blanco en Latinoamérica están diversificándose y ahora se está hablando de tráfico de petróleo y tráfico de combustible. Pero lo peligroso de todo esto es que quienes controlan estas redes de contrabando de petróleo es Venezuela en conjunto con redes de financiamiento de Hezbollah y con redes de financiamiento de Irán, lo que lleva a meterse a Estados Unidos en este asunto. ¿Por qué yo digo que Venezuela tiene que ver con esto? Porque una de las estrategias que realizó el testaferro, Alex Saab, quien se encargó de montar toda una estructura para evadir sanciones. Alex Saab es un libanés que se asoció o pertenece a las redes de financiamiento de Hezbollah que tenían en República Dominicana aviones, mansiones y que enviaban tanqueros de combustible a República Dominicana. Entonces esto vincula a todas estas operaciones de evadir sanciones de petróleo y de tanqueros que han sido atrapados a República Dominicana. Hay un dato que se lo quiero mostrar porque Jochi Gómez documentó con bastantes documentos todo esto, donde él reveló incluso un documento donde se ve que la empresa se constituyó en Panamá y que inmediatamente
se le pasaron las acciones a Simon Díaz. Dentro de los documentos que Jochi Gómez reveló, vamos a tratar, porque hay algunos que no lo vamos a mostrar, sino hasta un siguiente capítulo. Vamos a ver, dentro de los documentos que Jochi mostró está la querella que supuestamente tiene Simon Díaz, que es una querella muy importante que se habría anunciado tiempo atrás, pero esto a mí no me agarra de sorpresa porque nosotros venimos hace tiempo investigando este tema. Lo que yo quiero transmitirle a todos ustedes es de que el señor Samuel Pereira había dicho que él es el banquero favorito de Luis Abinader. Estados Unidos se lo hizo remover del Banco de Reserva y luego lo mandaron para la refinería y dicen que le mandaron a Miriam Germán para supervisar sus acciones. Y yo en este canal he dicho que todo el que lleva un apellido libanés en República Dominicana o árabe es intocable. ¿Por qué? Porque las redes de libaneses en República Dominicana impiden que la justicia alcance a una persona que sea familiar de los árabes. ¿Por qué le voy a mostrar esto? Miren esto. Vamos a mostrarle algo. Según el propio Wikipedia, República Dominicana tiene un listado de los apellidos que son de origen libanés o árabe. En este caso, nosotros vamos a enumerar algunos apellidos que son importantes. El Emuldesí, que es familia de Samuel Pereira. Hasbun, que está relacionado con Noticias SN, que borró una información de que República Dominicana estaba implicada en una trama de contrabando de petróleo con Venezuela y España. Aprendas estos nombres: Emuldesí árabe, Hasbun árabe y Canaan árabe. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hace un tiempo atrás nosotros vimos cómo surgió el caso que tiene que ver con los tucanos. Esto salió en el periódico Acento en el 2016 y René Canaan, que es un árabe y que es primo de Samuel Pereira, desligó del caso tucano a su primo Samuel Pereira Rojas. ¿Por qué Samuel Pereira Rojas es primo de René Canaan? Porque René Canaan es Canaán Rojas, que vienen siendo familia. Entonces, este señor que fue mencionado en lo que tiene que ver con el caso de los supertucanos, le estaba cuidando la espalda al señor René Canaan, diciendo que él no tenía participación. Pero también en Somos Pueblo, nosotros vimos que con el caso, si se podría decir Medusa, se reveló una información muy importante, donde decía que una empresa, en el caso Medusa, recibió 55 pagos en la empresa productiva SRL, que ascendió a 72 millones de pesos, de los cuales quien era dueño era Alexander Augusto Rojas Emuldesí, quien es primo de Samuel Pereira, y vale destacar que ni René Canaan pasó condena por el tema de los supertucanos, pero así mucho menos el señor Augusto Rojas Emuldesí, que es otro árabe familiar de Samuel Pereira y el banquero favorito de Luis Abinader, que él mismo lo habría dicho. Pero ¿qué es lo que me sorprende? Que lo que está diciendo Jochi, de que en esta supuesta operación de contrabando de combustible o de periódico participó un empresario artístico, pero me llama la atención de que Samuel Pereira también tiene a un primo que se llama Alexander Augusto Rojas Emuldesí, el que le estamos mostrando ahora, que se encarga de montar eventos artísticos al igual que el señor Simon Díaz. Y esto es unos vínculos que deberían ser investigados, aunque realmente el primo de Samuel Pereira, Rojas Emuldesí, sale señalado en el caso Medusa y nunca fue enjuiciado porque tiene un apellido árabe, y yo siempre le he dicho que estas personas no le investigan. Pero ¿cuál es el otro apellido árabe que está beneficiando a este señor? Pues se trata de una noticia, mírenlo por aquí, que dice que la página no se encuentra en Noticias SN, que es de Alicia Ortega Hasbun. Hasbun es apellido árabe y esta noticia fue eliminada, y ustedes pueden ver el link que dice RD implicado en una trama de hidrocarburos para evadir sanciones internacionales según investigación española. ¿Qué pasa? Que esta investigación nosotros la pudimos, o ese recorte de periódico que se borró de Noticias SN de Alicia Ortega Hasbun, nosotros pudimos recuperarla porque Remberto la comentó. Escuchemos lo que dijo Remberto brevemente. Dice, esta es de Noticias SN.
RD implicada en trama de hidrocarburos para evadir sanciones internacionales según investigación española. El esquema consiste en hacer pasar a la República Dominicana como país de origen del crudo venezolano, lo que permite el refinamiento local del petróleo tipo Merey, conocido por su alto contenido de azufre y densidad, elementos que no cumplen con los estándares europeos. Dice, actualizada hace 132 días. Más abajo. Ya esa noticia, ya nosotros la habríamos leído en este canal de YouTube. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que esta noticia fue borrada del medio de Alicia Ortega, que pudo haber beneficiado a tratar de distraer a las agencias internacionales de Estados Unidos de que en República Dominicana no hay contrabando de petróleo ligado a lo que tiene que ver con Venezuela, República Dominicana y España, que son redes de financiamiento de Hezbollah y de Irán. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque este señor, Samuel Pereira, ya ustedes vieron que suena en el caso Tucano. Sonó unos primos de ellos que tienen que ver en el caso Medusa. No lo tocaron. Ni a él, ni al señor René Canaán Rojas. Pero ahora nosotros vamos a ver cómo un empresario israelí que fue al programa de Somos Pueblo, que había denunciado una presunta estafa por parte de Samuel Pereira Rojas, donde supuestamente este señor se le ofreció como abogado de que se le iba a dar un 10% de una propiedad que se vendiera, pero Samuel Pereira fabricó una factura de $1 millón, lo que lo llevó con esta factura a querer tomar el solar de un empresario israelí con una factura que el israelí entiende que es como una estafa. Vamos a ver esto. Venda tienen un día. No, ahora él quiere manejar todo. Vende y da a nosotros 10% o 15%. ¿Y cuándo la Suprema No sé, conoce el caso? Todavía no conoce. Usted sabe, la Suprema aquí puede coger 2 o 3 años y si usted tiene relaciones va a coger 10 años. Si alguno conoce allá, tiene relación. Y ahora que Samuel está el director del Banco Reserva, ¿sí? Yo estoy seguro que tiene relación y puedo ponerlo para hasta termine el periodo de él como en el gobierno. Y mira, yo voy a decirte una cosa. Yo fui 3 programas con esa. Cogió copia de esa y fuera habló con Samuel. Y después nunca hablaron conmigo. Porque yo lo vi denuncia del Banco Reserva en el programa de ellos. Publicidad. Sí, entiende eso lo que pasó. Claro. Ustedes están viendo lo que pasó, que este señor visitó a varios programas con su queja y cuando le entregaba los documentos para él demostrar que estaba hablando con prueba de que presuntamente fue estafado por Samuel Pereira, lo que hacían estos programas era que le llevaban la información a Samuel Pereira y Samuel Pereira desde el Banco de Reserva le ponía, si se podría decir, anuncios, presuntamente. Entonces esto es bastante peligroso, esto que él está señalando, porque él está hablando de que hasta la justicia está siendo distorsionada por el banquero favorito de Luis Abinader, como lo dijo Samuel Pereira, por el banquero favorito, hasta que el gobierno termine van a tener a este señor en el limbo. ¿Y qué es lo que pasa? Que este señor Samuel Pereira, el amigo pero no cómplice de Luis Abinader, salió señalado según el periódico Hoy en el caso Tucano, que dice el título, Caso Super Tucano, los presuntos sobornados, que el abogado de Piccini pidió que sea incluido. Entre estas personas, entre los que se citó el nuevo administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira Rojas. Esto es recientemente, señores. Esto es del 2020. Entonces, sabemos que la suerte de este señor es que él es el banquero favorito de Luis Abinader y que es familiar de cierta cantidad de árabes. Que esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Pero vamos a ver esta información. Porque Samuel Pereira, según la página empresarial que se llama Open Corporate, dice que Samuel Pereira tiene casi una decena de empresas en Panamá. Una gran cantidad de empresas en Panamá con diferentes nombres, que casualmente es lo que dice Jochi Gómez, que este asunto de las supuestas empresas offshore, que supuestamente se señala a este señor, se involucra en una empresa que se creó en Panamá. Entonces, yo creo que esto tiene un golpe de demasiada coincidencia. Yo siempre he dicho que la coincidencia tiene categoría de exactitud e histórica y de tiempo. La coincidencia y la suerte son dos cosas muy diferentes.
¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, según el periódico Reuters, un medio internacional muy reconocido, está consciente de que en Latinoamérica el contrabando de combustible, que ustedes lo ven, que aquí le dicen Shadow Fleet Tanker Carry On Iranian Oil, en Latinoamérica, Venezuela, vamos a verlo por aquí, Venezuela, mírenlo por aquí, Venezuela es la principal que vive cargando petróleo y contrabandeando petróleo para financiar a lo que tiene que ver con Irán y Hezbollah. Esta noticia es reciente, de diciembre del 2025, hace solo meses. Estados Unidos emitió varias sanciones con respecto a eso y que incluso que en estas actividades, en julio, Estados Unidos también expuso sanciones al petróleo iraní que financia a Hezbollah también. Esto también salió en el periódico Reuters, esta noticia. Pero otra noticia que salió fue la que le hemos mostrado bastantes veces, porque este medio sí ha documentado este tema de los tanqueros, donde el testigo habría publicado el año pasado que tanquero vinculado a Hezbollah, sancionado por Estados Unidos, llegó a Venezuela, que salió de República Dominicana. O sea, este tanquero que se llama Oceánica salió de un lugar que se llama Pueblo Viejo Asua y fue hasta Venezuela. Se habla de que este tanquero estaba yendo desde 2024 hasta 2025, desde que llegó la nueva embajadora. Ahí se suspendieron estas actividades criminales de contrabando de petróleo y de combustible que estaban pasando en República Dominicana. Lo peligroso de eso es que se trata de una ruta de contrabando de petróleo que la controla redes de financiamiento de Irán y Hezbollah, que esto es lo peligroso, y los carteles, según dice la DEA. Entonces vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque otro caso que pasó, que se denunció en el periódico El Tiempo de Colombia, dice la evidencia de que el buque Ocean Mariner, retenido por Estados Unidos con combustible que iría a Cuba, fue cargado en el puerto de Colombia. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con República Dominicana? Porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo, ¿cómplice de qué? Y él aprovechó para aclarar a dónde iba ese combustible. Dice, quien carga el buque es una empresa privada y esa empresa privada petrolera le entrega los documentos del buque que compra el petróleo y dicen que iba hacia República Dominicana. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que República Dominicana nuevamente forma parte de una trama de evasión de combustible y de evasión de sanciones que encaja perfectamente con las diabluras que están pasando en República Dominicana. Y veamos esta información también. ¿Por qué? Porque a República Dominicana ha llegado en el día de hoy de manera sorpresiva, en el día de ayer de manera sorpresiva, Kristi Noem realiza visita a República Dominicana para tratar seguridad regional. Dice que la reunión se hizo sin previo aviso. Así que hay muchas dudas con respecto a realmente cuáles fueron las razones por las cuales Kristi Noem se está tirando en República Dominicana. Lo que yo voy y reitero. Ya los carteles que financian a Hezbollah e Irán, que todo el mundo sabe que primero Estados Unidos debilitó a Venezuela, el tráfico de polvo blanco, antes de incursionar en Irán. Dicen que los carteles se están diversificando con el contrabando de combustible y de petróleo. Y lo que me parece sospechoso es de que en República Dominicana se está borrando información de medios importantes de que República Dominicana forma parte de tramas de contrabando de petróleo y de combustible y tanqueros que financian a grupos extremistas. Y que esa ruta la controlan grupos extremistas. Y no es coincidencial de que el presidente sea de origen libanés y origen árabe y que todas estas diabluras extrañas estén pasando en República Dominicana. Señora, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Siempre recordándole que todo lo dicho, reproducido y demostrado es alegadamente y supuestamente hasta que un fiscal competente y un juez competente determine la veracidad de lo mismo. Chupe usted y déjeme el cabo.